Muy buenas tenga. Mi nombre es Nicolasa García Herrera, alumna del séptimo semestre de licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Subcentro Ciudad Altamirano. El día de hoy expondré la competencia número 9 del libro de Philippe Perreneau llamada Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Esta se compone por seis vertientes: prevenir la violencia en la escuela y en la ciudad, luchar contra los prejuicios y las discriminaciones sexuales, étnicas y sociales, participar en la aplicación de reglas de vida en común referentes a la disciplina en la escuela, las sanciones y la apreciación de la conducta, analizar la relación pedagógica, la autoridad y la comunicación en clases, desarrollar el sentido de las responsabilidades, la solidaridad y el sentimiento de justicia, además de los dilemas y las competencias. Para reanudar, quise rescatar esta pregunta: ¿cómo se puede inculcar una moral en un mundo donde se masacra encarnizadamente sin ton ni son? ¿Se puede inculcar? Sí, se puede, debido a que Kant nos menciona que el ser humano juega tanto como legislador y como juez. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo individuo crea sus propias reglas y claro que son moldeables para su propio beneficio debido a las concepciones de bien o mal que tiene en su conciencia, además de también la que generan las situaciones donde se encuentren. Prevenir la violencia en la escuela y en la sociedad. En las sociedades urbanas, la miseria debilita la solidaridad. Este tipo de situaciones es donde vemos en juego la moral de los individuos. Quizás esta persona que está sufriendo una miseria realmente extrema tiene ciertas concepciones de una moral justa y correcta, pero debido a las situaciones que se están generando dentro de su contexto, se está orillando a ir en contra de su moral, a lo que moldea sus propias reglas y leyes, victimizándose y hasta tal punto justificándose de las acciones que va a cometer. Pero entonces, ¿cuál es la competencia de los profesores en cuanto a la prevención de la violencia en la escuela? El papel que juega el docente básicamente no será el de un sheriff. ¿Esto qué quiere decir? No lo va a hacer de manera amenazadora, lo va a hacer con un libre consentimiento, no, no obligando, sino todo bajo su cooperación propia. La prohibición de la violencia muchas veces genera una incomprensión debido a que el docente plantea ciertas normas morales a seguir y el alumno las adquiere, pero llega a su casa y trata de practicar estas mismas normas. Existe un choque entre lo que dicen los progenitores y lo que dice el docente. Aquí es donde se le quita la autoridad. En algunos casos, los padres de familia le quitan la autoridad al docente en cuanto a las normas que ya habría predispuesto, y es aquí donde surge una confrontación, como ya lo había mencionado. ¿Y quién capta esa confrontación? El alumno, que posteriormente hará conciencia sobre la ironía de las acciones entre estos dos puntos que están presentes en su vida. Las escuelas muchas veces saben en el sucesivo hecho en el que están condenadas. ¿A qué se refiere con que están condenadas? Se refiere a que deben negociar muchas veces el usar una violencia institucional dentro de sus parámetros permitidos. No pueden exagerar ni pueden ser autoritarios, debido a que eso ya no sería una institución educativa, sino sería más bien otro tipo de institución. La escuela primaria parece mejor protegida debido a la edad de los niños, la dispersión de las instituciones en el territorio, su tamaño y su forma de vida menos fragmentada. Muchas veces se piensa que las instituciones primarias son las más protegidas, donde se cumplen la mayoría de las veces las normas que se presentan dentro de la institución. Es una afirmación un poco
poco tajante, debido a que dentro de las prácticas profesionales que estamos realizando durante este momento, se denota que también existen problemas. Claro, en todas las instituciones va a haber problemas, quizás hay en menos grado dentro de las escuelas primarias, pero sí existen problemas, incluso en autoridad básica hacia los docentes y en autoridad sumamente básica, más todavía hacia los mismos padres de familia. Luchar contra los prejuicios, la discriminación sexual, etnias y sociales. Los valores, los compromisos, las pautas de respeto son cosas que no solamente se deben practicar en el horario de la asignatura de formación cívica y ética, sino que se tienen que llevar a cabo dentro del día a día. Las competencias para hacer frente a situaciones que son testigo de una falta de socialización, ciudadanía, solidaridad con todos o una parte de los alumnos, son muchas veces existen debido a la carencia que se tienen de valores y de compromisos. Pero ¿qué pasa entonces cuando el docente es aquel el que discrimina a su alumno por no cumplir con sus expectativas o por obstaculizar el programa conceptual que tiene planeado? Que lo victimiza, lo encasilla y lo señala. Esto se debe a que el docente no está ni conceptualizado ni contextualizado en las situaciones que trae el alumno detrás de. Antes debe encasillar a un alumno como alumno problema, se debe conocer el contexto real de las situaciones que están generando ese comportamiento en el alumno. La razón, el debate, el respeto a la palabra y la opinión de otros son desafíos mucho más importantes que tal o cual capítulo de cualquier disciplina. No solamente generar, ir dando clase tras clase, tras clase, tras clase, tras clase, tras clase, sino que también formar sedimentaciones en los alumnos donde adquieran conocimientos, lo más esencial de todos los conocimientos que se le van a presentar para que tenga un andamiaje sólido para posteriormente avanzar en su escolaridad. No simplemente abordar contenidos por abordar. Y aunque muchas veces también es necesario un diálogo entre docente y alumno. ¿Qué pasa cuando el docente está por encima del alumno? No existe esta comunicación y por ende existen ciertos detalles donde se va truncando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás no en una cantidad mayor, pero sí existen ese tipo de situaciones. La participación en la aplicación de las reglas de la vida en común referente a la disciplina en la escuela, las sanciones y la apreciación de conductas. En la escuela, la mayoría de las veces, en las escuelas primarias, en este caso, la mayoría de los castigos más severos que se encuentran entre la lista de los castigos que se aplican son las sanciones de juego. Las sanciones de juego sabemos que son sanciones que tienen al alumno con cierto temor, ya que les quitan su tiempo precioso dedicado al juego. El profesor no debe negociar las sanciones ya aplicadas. Claro, también sin abandonar el estatus que éste tiene, ni sus responsabilidades de adulto y maestro. No aplica la autogestión, sino más bien, para decirlo de una forma poco provocadora, el equivalente de una monarquía constitucional. La gestión del tiempo muchas veces, entre las formas de disciplina y el aborde de los contenidos, tiene que estar igualitaria. La búsqueda de un equilibrio debe ser frágil entre los métodos de proyecto y las actividades estructuradas. Entre este tiempo de funcionamiento y el tiempo de regulación debe haber una congruencia también. Analizar la relación pedagógica, la autoridad y la comunicación. La primera competencia de un profesor es aceptar esta complejidad, reconocer lo no dicho del oficio. Esto que nos menciona nos hace referencia a la complejidad que tiene hoy en día el ser un docente. Todos los desgastes, tanto físicos como si es posible mentales y laborales que tenemos dentro del oficio, también nos aborda una frase que nos dice: yo no estoy aquí para quererlos,
para quereros, ni os pido que me queráis. Tenemos un contrato de trabajo que respetar, ni más ni menos. Esto nos representa a un docente que simplemente llega a una aula de clases a abordar contenidos, explícitamente contenidos. No le preocupa si sus alumnos llegaron en mal estado, me refiero a que llegaron en condiciones de poca higiene, llegaron tarde, no llegaron, en el peor de los casos. El docente simplemente va a dar sus contenidos, nada más. No le importa nada más. ¿Y qué sucede en este ambiente? Muchas veces es muy escaso el alumno que realmente adquiere todos los contenidos que el docente está abordando. Pero ¿qué sucede cuando hay un docente que llega de un nivel, sin perder su autoridad, claro, de un nivel más flexible? Existe un ambiente armónico, un ambiente de paz, un ambiente de aprendizaje apto para que el niño quiera seguir asistiendo a las clases con ese maestro e incluso pueda adquirir más conocimientos del que en la otra situación y hasta generar un aprendizaje significativo que posteriormente el mismo docente estaría retroalimentando. Una enseñanza eficaz es un oficio de alto riesgo que exige que nos impliquemos sin abusar del poder. Muchas veces ser un docente perfeccionista tiene sus pros. Docente perfeccionista quiere decir que busque resultados extremadamente perfectos, es decir, que el alumno te aprenda en una semana un contenido de más por más. Esto es realmente imposible. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, los alumnos son diferentes, todos sus mentes son diferentes y por ende sus ritmos de aprendizaje también son diferentes. La pedagogía institucional propone un procedimiento de justicia más que remitirse a la única sabiduría del profesor, lo cual supone una explicación concertada a los deberes y derechos del alumno. ¿Esto qué quiere decir? Además de un buen ambiente escolar, un ambiente donde existan valores y principios, debe haber un establecimiento de derechos y deberes tanto de alumno como profesor. Claro, sin llegar a la violencia, a generar prejuicios, ni tampoco al abuso de poder entre esta pequeña comunidad que es el docente y el profesor. Y eso sería todo de mi parte.